Es verdad que solo decir esa frase ya nos produce una sonrisa, es casi inevitable. Ya nos cuesta a veces decirle a alguien que lo amamos, pero preguntarle si me amas ya es que de verdad que nos resulta un poco difícil. Y bueno, pues ya lo habéis visto, el mensaje de hoy se titula así, ¿me amas? ¿Me amas? ¡Ay, me amas! ¿Me amas? Hay muchas formas, ¿no?, de decir me ama. Y según la forma de decir me amas, así la otra persona sabe a qué atenerse, ¿no? ¿De acuerdo, no? Y bueno, yo estaba revisando unas notas, de vez en cuando yo tengo costumbre se me cruza una idea por la cabeza y me la apunto, ¿no? Y entonces estaba revisando mis notas y me fijé en esa pregunta, ¿me amas? Y esto me llevó al capítulo 13 del Evangelio de Juan, que nuestra hermana nos ha leído. Y la verdad es que ahí en todo el capítulo no vais a encontrar esa pregunta, pero sí que vais a encontrar la respuesta. En Juan 13, ¿qué pasa? Pues nos situamos justo en el momento de la última cena y vamos a escaparnos de la imagen tan obscena y blasfema que tuvimos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y nos vamos a centrar sobre lo que fue ese momento para Jesús y sus discípulos. Así que escuchemos las palabras de Jesús a sus discípulos, porque mirar, todos habían llegado a la cena vestidos de gala. Sí, era Pascua, y Pascua era la fiesta más grande de todos los judíos, era como Navidad para nosotros. Te pones el gorro de Navidad, te pones guapo, te pones brillante, lo que tú quieras, ¿vale? Iban todos guapísimos y habían llegado a la cena. Y además, acababa de pasar una cosa maravillosa, es que Jesús había entrado triunfalmente en Jerusalén. Toda la gente le había aclamado, toda la gente le había celebrado, le había echado los mantos y bueno, y las ramas y todas estas cosas, ¿no? Y ellos, los discípulos, ya se veían, em, pues, con los honores, estaban pensando que iban a recibir honores y títulos, iban a ser gente importante. Así que, ¿quién sería el más grande? Iban comentando entre ellos, totalmente inconscientes de la realidad. Porque, ¿qué pasaba? El tiempo se estaba cumpliendo. Y en ese momento, dice Jesús, ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre y Dios va a ser glorificado en él. Y lo va a hacer muy pronto, hijos míos. Y les habla del amor, que será el distintivo de que todo el mundo los va a conocer a ellos como los discípulos de Jesús. Como os estaba diciendo, Jesús era completamente consciente del momento que estaba ocurriendo. Pero él, en ese momento tan crucial y tan especial, él quería seguir invirtiendo en la vida de sus discípulos, quería bendecirlos, quería enseñarlos una vez más. Yo, Damaris, soy aprendiz de Jesús. Yo lo que hago es fijarme en él y en ese momento yo veo que Jesús está tragando sus propias emociones y se está centrando en los que le rodean. ¿Qué hay? Risas y charlas. Qué bueno está todo. ¿Os imagináis la cena puesta? Todo huele tan bien. Y en un momento de la cena Jesús se levanta y se quita el manto. Va y coge la toalla, que era esta, una como esta, ¿vale? Y se ciñe con la toalla y coge una palancana. ¿Qué hace? No, de verdad, no nos hemos lavado los pies. Nadie nos ha lavado los pies cuando hemos entrado, pero Jesús, Él, Él es el maestro. Más que un ejemplo para ellos en ese momento, los discípulos son testigos de cómo el Señor se está humillando. ¿Te imaginas a tu invitado de honor fregando los platos? Porque a todos nos gusta de vez en cuando invitar a alguien que queremos invitar, ¿no? Que queremos honrarlo, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, para una española es impensable dejar que se levante el invitado a fregar los platos, ¿no? A recoger algo.
¿Te imaginas? Mirad, el quitarse la ropa exterior, Jesús llevaba un manto, se despojó del manto y se envolvió en una toalla y más o menos se la puso así alrededor de la cintura, ¿vale? Para poder acacharse y lavar los pies de sus discípulos. Eso estaba súper mal visto, porque que un anfitrión, o sea, el dueño de la casa, lo hiciera, estaba fatal. Pero que un maestro hiciera eso, estaba súper mal visto y súper mal visto por los propios judíos, pero también por los romanos y por los griegos que eran la jet set de la sociedad en aquel momento, ¿no? Jesús en realidad está desafiando a los discípulos. Sabe que les está costando horrores comprender lo que está pasando y les está hablando de qué, pues de servir a contracorriente. El líder está sirviendo a los aprendices y les dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué? El mandamiento de Jesús, mirar, es revolucionario a nivel de relaciones humanas. Y Jesús sigue hablándoles y enseñándoles y dice, el que se ha bañado y está completamente limpio, bueno, como nosotros hoy, ¿no? Porque todos nos hemos duchado esta mañana, más o menos, ¿no? Venimos limpitos, guapísimos, bien vestidos, oliendo bien. El que está completamente limpio solo necesita que lavarse los pies. Tradicionalmente en la Biblia se usa el lavamiento como una demostración de purificación espiritual, ¿no? Jesús enseña que hay un lavamiento, un lavado inicial y que después tiene que haber que es distinto, ¿no? Del lavamiento continuo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos ser lavados por nuestra confianza, por nuestra fe en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿no? En ese sentido, pues eso se hace una vez y para siempre cuando nos bautizamos, ¿vale? Cuando nosotros hacemos ese acto de bautismo, estamos diciendo, testificando de nuestra fe en Jesús. Pero, sin embargo, después de eso tenemos que seguir continúan continuar a dejar que nuestros pies sean lavados, ¿no? Con una continua relación y confianza con Jesús. Porque mirar, si nos bautizáramos y ya está, no. Cada cuánto tenemos que volver a Jesús, cada día, si puede ser. Tenemos que volver a Jesús y tenemos que someternos a esa limpieza del día, ¿no? Tenemos que volver a dejar que Jesús nos lave los pies. Así que volvamos al relato. Imaginaros que tú eres Pedro, ¿vale? Y tú estás viendo que Jesús va a uno de sus discípulos y le lava los pies, ¿de acuerdo? Y ahora luego sigue y le lava los pies al otro y al otro, ¿vale? Y se va acercando a ti, se va acercando a ti. Que no llegue, que no llegue. No quiero que llegue, ¿vale? Y te da como un poco de cosa, ¿no? ¿Te imaginas que eres Pedro? ¿Sabes cómo era Pedro, no? Y Jesús que se va acercando más. Y Pedro que está confundido, porque su maestro, él, que él considera tanto, que cree que es el Mesías, está realizando tareas de esclavo. Todavía no comprende, no puede comprender la enseñanza de Jesús que para ser un líder, primero tienes que ser un siervo. Y como Pedro, a nosotros también nos cuesta. Este es un desafío para los líderes, para los pastores o para los que tenemos algún papel de autoridad. Nos cuesta servir a los que están por debajo de nosotros. Y yo te pregunto a ti, hermano y hermana, en esta mañana, ¿cómo tratas a los que trabajan por debajo de ti, los que trabajan a tus órdenes? Porque pueden ser tus hijos, o pueden ser tus empleados, o pueden ser voluntarios que tengas en un grupo de la iglesia.
Mirad, Jesús no lava los pies a los discípulos para enseñarles a ser amables entre ellos. Jesús tiene una meta muchísimo mayor, que es extender su misión sobre la tierra cuando Él se marche. Entonces, estos hombres van a tener a su cargo la tarea de ir por todo el mundo sirviendo a Dios, estos hombres y estas mujeres, porque en el grupo de los discípulos había muchas mujeres en el aposento alto. Tiene que enseñarle a sus discípulos y a todas las demás personas a que lleven el mensaje de salvación. Así que, ¿qué aprendo yo de este pasaje? Aprendo que humildad, debilidad y necesidad son parte del servicio cristiano, tanto por parte del que sirve como del que es servido, hermanos. Nos cuesta servir a otros, pero nos cuesta ser servidos también. Y mientras Pedro pasa del tú no, a mí no me vas a lavar los pies, Jesús, pues solo faltaba eso. Pues ya que está, lávame entero. En 2 frases. Dice, si no te lavo, no estarás preparado. Dice, pues entonces, dame un baño entero, dame la ducha completa. Y mientras él pasa de un extremo a otro, como era su carácter, dándose cuenta de la necesidad que tenía de purificación constante, mientras Jesús le dice a todos, dice, uno de vosotros me entregará. Qué sufrimiento, ¿no? A ver, ¿quién era el que iba a traicionar a Jesús? Sabemos todos. ¿Cómo se llamaba? Judas. Pero Judas, perdona, Judas no era un traidor obvio. Al fin y al cabo, era quien todos los discípulos le entregaban el dinero para que lo gestionara. Era alguien de confianza en principio. Quizá Judas pensó que en una situación, porque el Señor parece que no quería revelarse y decir que Él era el Mesías y ¡pumpa! No, entonces a lo mejor pensó, pues a lo mejor en una situación de peligro, pues Jesús se revela y este es el momento. O quizás simplemente Judas ya no estaba creyendo que Jesús era el Mesías que tanto esperaba. Pero de todas formas, lo cierto y verdad es que Judas sabía que no estaba haciendo lo correcto. Era plenamente consciente también. Y hermanos, cuando no hacemos lo correcto, desobedecemos a Dios, ¿verdad? Pero lo peor es que obedecemos a Satanás, a nuestro enemigo. Y eso es más grave. Vemos que Jesús sabía con exactitud lo que estaba aconteciendo, sabía lo que pasaría con Judas y también lo que iba a pasar con Pedro. Pero no cambió la situación, n ni tampoco dejó de amarlos al uno como al otro. Asimismo, también Jesús sabe muy bien lo que tú, y tú, y tú, y yo vamos a hacer en su contra. ¿Cómo? Sí, sí, lo habéis oído bien. Jesús sabía lo que ellos iban a hacer en contra suya, pero aún así, el Señor te ama incondicionalmente. Y yo me pongo en el lugar, porque muchas veces mi testimonio no es el que Jesús se merece. Y muchas veces lo niego o muchas veces dudo de Él. Pero aún así, Jesús me ama incondicionalmente. Judas no entendió esto y su vida acabó, como ya sabéis, de una forma trágica. Pero Pedro sí lo entendió, lo comprendió y a pesar de sus fallos, su vida acabó de una forma victoriosa, ¿no? Porque nunca dejó que su fe disminuyera en aquel que tanto amaba. Si Satanás imaginó que la muerte de Jesús acabaría con la misión de Jesús y obstaculizaría el plan de Dios, pues no sé, no sabía tampoco que la muerte de Jesús desde un principio era la parte más importante del plan de Dios. A veces a nosotros nos parece que el mal, con mayúsculas, y el bien compiten en igualdad, pero no, no, no. Satanás molesta, Satanás molesta muchísimo, pero no tiene el control ni la mente de Dios ni de la tuya. Él solo ataca y fastidia, pero Jesús ya lo ha vencido. Amén.
Dice Jesús, el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Os digo estas cosas ahora antes de que sucedan para que cuando sucedan creáis que yo soy. Y yo quiero subrayar este yo soy, hermanos, porque del versículo 19, ¿no? Porque es una alusión al gran nombre de Dios, ¿no? Ya desde Éxodo, yo soy es el nombre de Dios. Jesús está diciendo aquí que Él es Dios, una revelación importantísima, ¿no? Pero una vez más, cuando hay una traición, hay un efecto negativo y ese efecto pasa al frente, ¿no? Y de hecho, Jesús se conmueve profundamente en su espíritu, en su mente. Ya lo hemos visto unos capítulos más para atrás, ¿no? Ya vimos la reacción que Jesús tuvo ante la tumba de Lázaro cuando fue a resucitarlo, ¿no? Y justo después de la entrada triunfal también, él sabe que son los últimos momentos y su espíritu está conmovido, está deshecho. Él mismo está anunciando su muerte en los capítulos anteriores. La misma perturbación, crece la tensión ante esa pasión que se está aproximando. Y la verdad que el efecto sobre los discípulos, que no se enteraban tampoco del todo, pero ya empieza a ser dramático, ¿no? Los discípulos están entre ellos ahí en la cena y se están mirando el uno al otro. ¿Qué pasa? Y el discípulo amado, Juan, colocado junto a Jesús, las señas de Pedro, pregúntale tú que estás cerca de Jesús, a ver qué pasa. La conversación en voz baja entre ellos, la respuesta súper cuidadosa, súper simbólica de Jesús. Fijaros, el remojar el trozo de pan y ofrecerlo a Judas, en el versículo 26, es un gesto de honra. Era un gesto como darle el mejor bocado a alguien. Es como si Jesús estuviera todavía dándole una oportunidad más a Judas. Es, te sigo amando, Judas. Y le dice al traidor, pero lo que has de hacer, hazlo. Decide. El plan de Dios no se iba a detener, hermanos. Nos pensamos que si no hubiera habido Judas, no hubiera habido pasión y no hubiera habido salvación. Pues no, el plan de Dios no se iba a detener por Judas. No dependía de la traición o del arrepentimiento de Judas. No dependía de él. Pero esto nos viene a enseñar que el sufrimiento es el precio del servicio. Jesús lo estaba pasando mal, francamente mal. Sufría por Judas, sufría por Pedro y por los otros 10. Sufría por la angustia del arresto que iba a ocurrir y por la muerte que le esperaba. Sufría por ti y por mí, sabiendo que no podía dejarnos a nosotros sin esperanza. Yo soy un aprendiz y no puedo sustraerme tampoco al sufrimiento del servicio cristiano. Y tú, mi hermano, tampoco. Aún así, Jesús en ese momento habla de amor y les dice, os doy un nuevo mandamiento. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Así también amaos los unos a los otros, porque vuestro amor mutuo será el distintivo por el que todo el mundo os reconocerá como discípulos míos. ¿A que tenéis ese versículo subrayado más de uno? ¿A que sí? Y en todas las versiones de todas las Biblias que tenéis, claro. El amor de Jesús, de Jesucristo hacia los pecadores, es la misma esencia del Evangelio. Dios nos ama y se ocupa del bien de nuestras almas. Dios nos ama antes de que nosotros le amemos a Él o incluso antes de que lo conozcamos, hasta el punto de venir al mundo a salvarnos, asumiendo nuestra naturaleza, tomando sobre sí nuestros pecados y muriendo por nosotros en la cruz. Todo esto es maravilloso, de verdad, porque es un amor sin comparación. No hay un amor, y lo cantamos muchas veces, ¿verdad? No hay un amor que se pueda comparar a ese. En otro sentido, también, el amor de Jesucristo por los creyentes es igualmente maravilloso, porque vamos a ver, nosotros nos creemos, porque ya somos creyentes, ya hemos creído en el Señor, que ya estamos bien, ¿no? Pero fijaros en el amor de Jesús por nosotros mismos, ¿no? Que sobrelleve todas nuestras flaquezas, que no se canse de nuestras inconsecuencias y de nuestros deslices, y que no deje de perdonarnos una y otra vez y de olvidar nuestros pecados y de
que nunca Él se sienta inclinado a dejarnos de su mano, todo eso maravilloso, es admirable. Su compasión nunca se agota. Su amor sobrepuja todo entendimiento. Va mucho más allá de lo que podemos entender. Y si aquí hay alguien que todavía no es salvo o salva, pues hermano o hermana, no dudes en acudir a Cristo, porque puedes acercarte a Él sin temor y pedirle con confianza ese perdón de tus pecados. Y si ya has acudido a Él, no dudes tampoco en continuar bajo su amparo. Jesucristo no despide a ninguno de sus siervos porque sus servicios sean imperfectos. A quien Él recibe, siempre conserva a su cargo. A quien ama al principio, ama hasta el final. Jesús jamás faltará a su promesa. Él dijo, el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Exacto. Mirad, amar a otros no era un mandamiento nuevo. Entonces, ¿por qué dice esto Jesús? Porque amar a otros de la misma manera que Cristo amó a los suyos, eso sí que era revolucionario. Tú puedes amar a otras personas, pero amar como Él amó, esa es la diferencia. Ahora debemos amarnos nosotros unos a otros basándonos en el sacrificio, en ese amor sacrificial de Jesús por nosotros. Así que, ¿qué aprendo yo del Evangelio de Juan? Que los que descubrimos lo mucho que somos amados por parte de Dios, estamos en la capacidad de amar mucho. Eso quiere decir que tú, hermano o hermana, si sabes que eres amado por el Señor, tú puedes amar mucho. Tienes esa capacidad. Cuando Dios cambia una vida, no echa a un lado las características personales, somos como somos, sino que le da un uso eficaz en su servicio. Dios aprovecha mi forma de ser, tu forma de ser, para usarlas en su servicio. Así que yo no puedo no perdonar, no puedo no soportar, no puedo no sufrir, no puedo no servir. Yo necesito de Jesús. Y Pedro va y le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? ¿Estás diciendo todas estas cosas? Y Jesús le dice, a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora. Algún día lo harás. Pedro ahí se envalentona, porque además es fácil hacerlo en el calor y en el amor de una reunión, cuando estamos alabando. El otro día cuando estábamos en Murcia ahí todos cantando unos himnos, estábamos como flotando, ¿no? Estábamos tan a gusto que cualquier cosa que el Señor nos hubiera pedido en ese momento, no hubiera, yo voy, ¿no? Estaba súper contenta, que sí. Es así. Estaba tan contento, estaba emocionada, estaba allí con Jesús, todo tan bien, está el Maestro conmigo. Y además, ¿no tengo los pies limpios? Pensaría, Pedro, pues estoy preparado, yo puedo. Él se siente que está al día, pero Jesús lo coge y tira para abajo, le pone los pies en el suelo y le dice, no puedes ahora, ¿no? Todavía no, Pedro. Entonces a Pedro le sale el yo y le dice, yo te seguiré hasta la muerte. ¿A qué era de águilas el Pedro? Me imagino a Jesús lleno de cariñosa comprensión, avisándolo, me vas a negar, Pedro, en menos de que cante el gallo me vas a decir que no me conoces. Y a Pedro, yo me imagino a Pedro, eso tuvo que hacer, ¡tasca! Le tuvo que sonar así, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué le pasa hoy a Jesús? ¿Por qué me dice esas cosas? Pedro no podía entender nada, amaba a Jesús, estaba eufórico, pero no estaba preparado todavía. No había madurado lo suficiente, no había experimentado el sufrimiento, ni tampoco la necesidad constante de la ayuda de Dios. Hermano, el sufrimiento es el precio del servicio. El amor fue la respuesta de Dios a mi necesidad, a tu necesidad, pero también el servicio de Jesús
fue la respuesta a mi imperfección y también a la tuya. Así que voy a concluir. Soy aprendiz de Jesús. Él es el maestro. Lo hemos estado diciendo en esta predicación. Yo no puedo no perdonar, no puedo no soportar, no puedo no sufrir, no puedo no servir, pero tengo que saber que el sufrimiento es el precio del servicio y no me puedo negar a ello, por poco que me guste. El amor fue la respuesta de Jesús a mi necesidad. Necesitaba yo de Jesús y Jesús vino con amor y me lavó los pies. El servicio de Jesús, cada vez que Él me lava los pies, es la respuesta a mi imperfección, porque no dejo de fallar. ¿Me amas, Damaris? Ah, de vez en cuando Jesús me lo dice. ¿Me amas, Damaris? ¿Y tú? ¿Me amas, Jesús? Cuando me cargo y yo no puedo más, y me pasa muchas veces, necesito a Jesús y necesito de su servicio. Cuando estoy harta, cuando estoy cansada, cuando ya no sé qué hacer con algunos de vosotros. Sí, cuando algunas veces algunos con sus actitudes, sus palabras, vale la pena seguir predicando, vale la pena seguir enseñando, pero ¿cuándo van a entender? Cuando no me llegan las finanzas, cuando tengo apuros, cuando tengo problemas familiares, cuando me siento con el corazón roto, cuando no me encuentro bien, cuando mi salud falla, cuando no puedo caminar, etcétera, etcétera. Cuando me cargo y ya no puedo más, yo necesito a Jesús y necesito su servicio. Necesito que Él venga, que me lave los pies, que me deje otra vez en forma y en condición. Así que, hermanos, concluyo diciendo que no me deje Dios de lavar los pies para que yo también pueda lavárselo a otros. Así que, ¿y tú, hermano y hermana? Quiero que te quedes con una cosa hoy. Eres amado y eres amada para amar a otros. Que el Señor te bendiga.